Buenos días, hermanos, hermanas. Es un placer estar aquí esta mañana para seguir compartiendo la palabra. Como bien lo dijo nuestro hermano Leo esta mañana, estamos desarrollando una serie de enseñanzas que tiene que ver con la familia. Hay un fuerte énfasis en nuestro país, en las instituciones, en relación a la familia, y creo yo que la iglesia no puede ser la excepción, ¿verdad? Necesitamos aquí en la iglesia sumarnos a esa lucha que está haciendo el colegio, o está haciendo la escuela, o está haciendo el gobierno para que la familia vaya mejorando, ¿verdad? Entonces nosotros nos sumamos. Eh, Vamos a hablar, hermanos, o continuar un tema que Gary empezó anoche, y ese tema tiene que ver con los suegros, los yernos y las nueras. Los suegros, los yernos y las nueras. Cuando uno habla de este tema, casi inmediatamente, la gente piensa en esto, miren, en problemas, ¿verdad? Y si hacemos una carita de tristeza, debería de ser así. Cuando nosotros pensamos en los yernos, los nueras, los yernos, ¿y qué dije? Los suegros, yernos y nueras, pensamos en los suegros, ¿debería de ser esto así? ¿Debería de ser los suegros sinónimo de problemas? ¿O los suegras sinónimo de problemas? ¿O los yernos dolor de cabeza? ¿O las nueras un dolor de cabeza? No debería ser así, ¿verdad? Pero sabemos que esta relación en muchos de los hogares es bastante confrontativa. Y a veces es una relación de mucha distancia, ¿verdad? A veces los suegros no se llevan con sus nueras, no se llevan con sus yernos, ¿verdad? Y viceversa. En esta mañana tenemos suegras aquí, tenemos yernos y tenemos nueras, ¿o no? ¿Quién es nuera acá? Levante la mano. Sí, excelente. Ahí está. ¿Quién es yerno acá? La hermana con mucha timidez. ¿Quién es yerno acá? Levante la mano. Ahí está mucho. Está Selvin. Allá. Muy bien. Entonces, lo que queremos buscar con esta enseñanza es que nuestro comportamiento como parte de esta situación pueda mejorar si no está mejorando o si está mal, ¿verdad? Pueda fortalecerse si está fortalecida, ¿verdad? A ese rumbo nosotros queremos llevar esta enseñanza. Entonces, hay una serie de consejos, hermanos, que queremos dejar con ustedes. Vamos a partir con una lectura bíblica que está en Ruth, capítulo 4. Vamos a leer el versículo número 14 y el versículo número 15. Vamos a irnos a Ruth. Vamos a leer el versículo número 4, el versículo número 14 y el versículo número 15. Ustedes conocen la relación entre Noemí y Ruth. Esta es una relación, ¿verdad? Hay una relación acá. Noemí. ¿Quién era la suegra allí? ¿Fanny? Noemí. Ok, excelente. Noemí es la suegra. ¿Y Ruth qué es? Así dije yo ayer, me dijeron. Yo dije yerna y yerno. Ayer en
Miren, solo el que no habla no se equivoca, pero los que hablan nos equivocamos, ¿verdad? Pero ustedes entendieron, ¿verdad? Ok, entonces, miren, de esta relación de Noemí y de Ruth, yo creo que podemos aprender mucho. Podemos aprender los que somos suegros y podemos aprender los que estamos en una relación de nuera o de yerno, ¿verdad? Es decir, necesariamente esta relación tiene que ser mala, como por defecto, tiene que ser mala. Selvin, necesariamente esta relación tiene que ser mala. Ok, ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros en la Biblia tenemos ejemplos de excelentes relaciones entre la suegra y su nuera o su yerno o su suegro. Entonces, necesariamente esta relación no tiene que ser mala, obviamente. Tiene que haber una participación de este lado y tiene que haber una participación de este lado para que funcione. Y este es un ejemplo perfecto. Entonces, miremos esta relación, empecémosla desde el principio. Vamos a irnos mejor al capítulo número 1. Miren lo que dice el capítulo número 1. A esta altura, los hijos de Noemí habían muerto, ¿verdad? Y Ruth, que estaba casada con uno de los hijos de Noemí, había enviudado. Entonces, en este contexto aparece el versículo número 14. Dice el versículo número 14 del capítulo número 1. Dice, y ella alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra. Orfa era la nuera de Noemí. Orfa dice, besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ruth, recuerdan que era también la nuera de Noemí. Orfa la besa, lloran con ella porque perdieron sus hijos. Ruth se quedó con ella. Y luego dice el versículo 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ellos. Le dice Noemí, es decir, vete tú y déjame a mí acá. Le dice Noemí a Ruth. Y luego dice el versículo 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ahora, una pregunta así de observación. ¿Por qué creen ustedes que Ruth no quería dejar a Noemí? ¿Será que Noemí era una mujer muy adinerada y Ruth muy dependiente del dinero de esta mujer? ¿Creen que ese sea un escenario? ¿Ustedes creen que Ruth está quedándose con Noemí por algún tipo de interés que tenía Ruth sobre los bienes de Noemí? Liz, ¿ah? Tenía un afecto genuino. O sea, no hay evidencia en el texto bíblico que Noemí haya sido una mujer adinerada y que por esa razón Ruth quiera quedarse con ella. No hay una evidencia para Liz. Liz dice no. Lo que dice Liz es que hay un afecto. Hay un afecto tan profundo de Ruth hacia Noemí. ¿Ustedes qué piensan? En parte. Uh-huh. ¿Podría vos negar por el texto bíblico, Ramón, que esto no sea cierto o lo afirmás? Ajá, ajá. El texto marca la diferencia de ellos. Es decir, la fe, el vínculo de la fe que están en común es
lo que hace que estén cerca. Porque si ves la Orfa se devuelve a su gente, y el texto claramente dice que se vuelve a sus dioses. Pero esos dioses no eran los dioses. Entonces, la otra, que es Ruth, ahí hay una fe, o sea, ahí comparten la fe en el mismo Dios. Y eso es lo que las vincula fuertemente estas juntas. Por encima, creo yo, el afecto que sí está presente, pero para mí el vínculo fuerte, es decir, lo que más tienen en común es su fe en el Dios, en el mismo Dios que aparece ahí. Por eso ella dice, no, me quedo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. O sea, ponte a pensar la profundidad de esa expresión. ¿Qué significa esa expresión? O sea, hay una conexión fuerte de parte de Ruth, que lo vemos a lo largo de la historia con Dios. Eso es lo que los hace verdaderamente vincularse y quedarse cerca. Por supuesto que el afecto está ahí, pero el vínculo fuerte es su misma fe en el mismo Dios. Eso las une, y esto es importante para nosotros hoy en este tiempo, porque preguntabas al principio si necesariamente esa relación debe ser el problema. No, mucho menos en Cristo. O sea, Cristo tiene que marcar una diferencia enorme en nuestra relación con creyentes. Vimos que podía ser distinto cuando tuviésemos suegros o suegras que no tenemos la misma fe, pero en la misma fe para mí debería ser inaceptable. Una familia verdaderamente cristiana inaceptable. Ok, excelente, gracias. Ahora, yo creo que sí podemos concluir que Ruth no estaba siendo hipócrita con Noemí al quedarse con ella. Realmente Ruth había creado un afecto muy grande por su suegra. No sé exactamente qué tipo de suegra fue Noemí, pero me imagino que no fue ese tipo de suegra que le tiraba la comida, ¿verdad? Que la denigraba, que la despreciaba, que hablaba mal de ella ante su hijo. No creo yo que haya sido ese tipo de suegra, ¿verdad? Yo creo que Noemí fue un tipo de suegra muy especial para que Ruth pudiera desarrollar un afecto muy, muy grande por Noemí, ¿verdad? Ah, bueno, eso lo podemos discutir, pero ahorita tal vez no sea el caso. Pero, por ejemplo, vaya, solo para tomar tu premisa, una suegra cristiana y un yerno cristiano. ¿Ustedes creen que todos los suegros en la vida real cristianos y los yernos cristianos tienen una buena relación? No, en la práctica eso no es así. O sea, en la práctica hay una mujer piadosa que es cristiana, hay un hombre que es su yerno o su nuera, digamos, una mujer, y no se llevan. Pasan discutiendo. Y no es que quiero echarte a la borda tu punto de vista, ¿verdad? Pero en la práctica realmente hay cristianos que no se llevan. Hay hermanos aquí en la iglesia que no se llevan, pero sin desestimar ese punto tuyo, ¿de acuerdo? Sin desestimarlo. Claro, no debería de existir, obviamente. Ahora mira, solo para tomar tu punto de vista, esta relación, esto de tu Dios será mi Dios. Eso es esta idea que te da a entender a vos, que en algún punto de la relación entre Noemí y Ruth, Ruth no conocía al Señor, ¿sí o no? En un momento de la relación de ellas, Ruth no conocía al Señor. Y por la expresión que aparece aquí,
lo que yo puedo entender, así a grosso modo del texto, es que a esta altura de la relación entre Noemí y Ruth, Dios no era el Dios de Ruth. A ese punto, yo no digo que no pudo haberlo llegado a ser. Llegó un momento en que sí, realmente que Ruth se identificó con el Dios de Noemí, porque creo yo que Noemí supo presentar a su Dios, ¿verdad? Noemí supo presentar su relación con el Señor a tal punto que una de ellas entendió y la otra no entendió, ¿verdad? Una de ellas supo ver porque el Señor le quitó el velo y a la otra no, obviamente. Y empezó entonces Ruth a andar en una relación con el Dios de Noemí. Y creo yo, tomando tu idea, que esa relación fue fortaleciéndose mucho más que la relación que pudo tener con su otra nuera, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar a nuestro hermano pastor con la opinión. Sí, me llama la atención el versículo 15, ¿verdad? Del capítulo 1, que dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. La frase, tu cuñada, ¿por qué? Nuestro concepto es que el esposo de El esposo de Melvis, sí. somos concuños, ¿no? No es mi cuñado. No sé si me voy a explicar en lo que es el asunto familiar, parentesco, ¿verdad? Entonces me llama la atención la frase que Noemí dice. Y aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Y esta es la percepción de los padres en relación a su nuevo integrante familiar. ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo lo recibe en su seno familiar? Bueno, he oído que algunos padres dicen, bueno, tengo a mi yerno y lo quiero como mi hijo. Esa es la buena percepción, ¿verdad? De ese nuevo integrante en la familia. Pero cuando existen esas diferencias y pueden ser de creencias, pero aún así vemos el concepto que Noemí tiene de las dos, no solamente de Ruth, sino que también de la otra, de Orfa, que ella las quería como hijas, ¿verdad? Okay. Entonces, hermanos, arrancamos con este punto de vista. Sí, hermano Leo. Sí. Asegure que el micrófono esté prendido, porfa. Solo una pregunta. En la ley, para ella, para Orfa y para Ruth, al morir los esposos, había algo que las obligaba a ellas o quedaban absueltas de toda responsabilidad. Claro, Forma de pregunta, ¿va? sí, la ley decía que mientras el esposo vivía, ella y él estaban ligados para estar juntos. Y una vez que la persona moría, estaban libres, ¿verdad? Eso es lo que enseña la ley. Pero también la ley habla del pariente redentor, ¿verdad? Que es el caso de esta historia, pero esa es otra historia realmente. Mire que en mi caso, mis papás son cristianos, mi esposo no, y se llevan increíble. Yo envidio esa relación. Y mi suegra es cristiana, yo también. En años yo no he podido hacer una buena relación con ella, pero al menos digo yo, me queda algo bueno, porque son 2 hijos varones que tengo yo, de ser una buena suegra. Ella me ha enseñado a ser mejor y en el futuro ver lo bueno que me dejó esa mala relación de ser mejor,
porque son 2 niños los que tengo yo, van a ser 2 nueras. Sí. Usted quiere decirnos es que de esta mala experiencia usted quiere Sacarlo a lo tomar, bueno. traducirlo a lo positivo y usted ser una buena suegra cuando sus hijos crezcan, no ahorita, ¿verdad? Ok. Entonces, miren, hermanos, quiero que partamos de esto. Esta relación no necesariamente tiene que ser mala, ¿verdad? Debería de ser una buena relación. Solo que hay muchos factores por qué se torna una buena relación o muchos factores por qué se puede tornar una mala relación. Y eso lo vamos a estudiar, obviamente, ¿verdad? Ahora, quiero llevarles a otro pasaje de la Biblia, siempre en Ruth, para que ustedes miren el tipo de relación que tenía esta mujer con su nuera, llamada Ruth. Miren el capítulo número 4. Vamos a ver el versículo número 14 y el versículo número 15. Dice Ruth, ¿verdad? Capítulo número 4, versículo número 14, versículo número 15. Dice así: y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Y luego dice, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué dice el texto de Noemí? Bueno, dice que ella la amaba. No, perdón, es al contrario. Pues tu nuera que te ama. Es decir, que Ruth aprendió a amar a Noemí. ¿Sería que Noemí era fácil? ¿Cómo ven a Noemí ustedes? ¿Será que era fácil de amar Noemí? No lo sabemos, el texto no lo enseña. Pero el texto sí nos enseña que nosotros podríamos llegar a amar a personas difíciles. En todo el contexto de la Biblia, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, esta relación estaba muy unida porque había amor entre esta relación, ¿verdad? Entre Noemí y Ruth. ¿Y qué significaba Ruth para Noemí? Dice que Ruth amaba a Noemí, pero miren lo que Ruth significaba para Noemí. Dice, y ella, hablando de Ruth, es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Podría una suegra llegar a amar a su nuera más que a sus propios hijos? ¿Ah? En la vida práctica, una suegra podría llegar a amar más a su yerno que a sus propios hijos. No debería, ¿va? ¿O sí debería? ¿Ah? Ajá. ¿Debería o no debería? O sea, ¿debería yo amar más a mis hijos que a mis nueras? ¿O no debería de ser así? ¿O debería de ser que yo amame más a mis nueras que a mis propios hijos? Es complicado esto, ¿verdad? Pero en la práctica pasa. O sea, en la práctica es esto, pues. En la práctica es que una mujer puede llegar a amar más a su yerno o a su nuera que a sus mismos hijos. Hay hijos que son malvados y perversos, que no son especiales, ¿verdad? Que son distantes. Y al yerno que son tan apegados, tan amorosos, tan atentos con sus suegros, que el corazón de ellos se inclina más hacia esas personas. En la práctica eso pasa, en la vida real, ¿verdad? Y eso es lo que pasaba acá, que Ruth llegó a ser muy significativa para la vida de Noemí. Excelente. Muy bien, este es un caso, hermanos, un caso que ustedes deberían aspirar y un caso que yo debería de aspirar. O sea, yo debería de aspirar en el futuro, cuando yo tenga mis nueras, amarlas y quererlas, ¿verdad? Que ellas me amen a mí, que ellas me quieran a mí y que yo corresponda a ese amor. Yo debería de aspirar a eso y debería de trabajar por eso, no por lo contrario,
Debería trabajar por eso. Ahora, ¿cuándo entonces las cosas se van distorsionando? ¿Cuándo las cosas van yendo por un rumbo que la Biblia realmente no lo quisiera y ni lo deseara, ni lo presenta tampoco? Es en estos casos. Vamos a ver algunos consejos, hermanos, entonces para los suegros, los yernos y las nueras. El primer consejo es este. Reconoce, yo debo de reconocer, y ustedes como padres deben reconocer, que sus hijos cuando se casan tienen que tomar su propio camino y sus propias decisiones. Yo debo de reconocer eso. Yo debo de reconocer que un día Josías y Josué Andrés, cuando ellos se casen, porque espero que lo hagan, van a tener que tomar su propio camino y van a tener que tomar sus propias decisiones. ¿Verdad? Yo debo de reconocer eso. Ahora, quiero que miren un texto de la Biblia para soportar esto. Mateo 19, 4 al 6. Mateo 19. Hay mucho que decir sobre esto y lo vamos a decir conforme tengamos ese tiempo. Mateo 19, 4 al 6. A mí me gusta este consejo, ¿saben por qué? Porque hay muchos padres que no han llegado a ese punto de reconocer. No han llegado al punto de reconocer que sus hijos crecieron y que sus hijos ya formaron un hogar y que ahora la prioridad de sus hijos o de sus hijas ya no son los padres, sino que su nuevo hogar, es decir, su esposa o su esposo. Por eso este consejo habla de esto, miren, de reconocer. En otras palabras, aceptar. ¿Verdad? Que mi hijo o mi hija ya voló de mi hogar, ¿verdad? Y que ha formado un nuevo hogar y que ese nuevo hogar, ellos como pareja y como esposos son los responsables de dirigirlo o de orientarlo conforme ellos piensen que es lo correcto. Esperamos nosotros que los consejos que les dimos y esperamos nosotros que la palabra esté en sus corazones, pero a veces no es así. Entonces debemos nosotros de reconocer que ellos ya volaron de nuestra casa y de nuestro hogar y que formaron una nueva familia. Si nosotros no reconocemos eso y queremos intervenir en nuestra nueva familia, en nuestro nuevo hogar, entonces van a suceder los problemas y nuestras relaciones van a ser distantes, ¿verdad? Como en muchos casos. Entonces miren lo que dice Mateo 19. Dice Mateo 19, 4 y hasta el versículo 6. Dice así. Y él respondió y le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hermanos, ustedes se habían puesto a pensar cuando dice la Biblia una sola carne, que esta expresión es en relación al matrimonio y no a la relación de padre e hijo. ¿Se habían puesto a pensar en eso? Esta expresión, una sola carne, es estrictamente en este tipo de relación. No es en este tipo de relación, en la relación de padre y la relación de hijo o de hija. La Biblia no habla que el padre y el hijo son una sola carne, pero sí la Biblia habla
de que el esposo y la esposa son una sola carne. Entonces, ¿cuál es el vínculo más pesado, más fuerte? ¿Será que este vínculo, si yo los pusiera en una balanza, y los sopesara o los pesara, aquí tengo la relación de padre y la relación de hijo o de hija, aquí tengo la relación de esposo y la relación de esposa, ¿cuál es más pesada según la Biblia? ¿Cuál es más íntima? ¿Ah? Es lo que dice Ramón, esta relación. Es tan íntima, tan íntima, tan íntima, que la Biblia dice que son una sola carne. ¿Verdad? Entonces, nosotros los padres tenemos que entender que cuando nuestros hijos forman un nuevo hogar, esa relación llega a ser más profunda y llegará a ser más profunda que la relación que nosotros tuvimos con nuestros hijos por 20 años, por 24 años. 40 algunos dicen. Llega a ser más profunda, llega a ser más íntima que la relación que nosotros hemos tenido con nuestros hijos. Interesante, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces nosotros tenemos que reconocer, hermanos, tenemos que reconocer que ellos han formado un nuevo hogar, ¿verdad? Y de aquí parten muchas cosas. Por ejemplo, hablemos de prioridades. Prioridades. Estamos hablando cuando nuestros hijos forman un hogar, ¿verdad? En la formación en este nuevo hogar, para un hijo que ya formó este nuevo hogar, ¿quién es la prioridad? ¿La esposa, el papá o la mamá? Ok, sí, vaya, solo les voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos esta manzana. Ahora voy a poner así no, mejor no le hagamos nada. Si esta persona que es un hijo con un nuevo hogar tendría que darle una manzana a alguien para salvarle la vida, aquí está el hijo de esta persona y aquí está el padre, y él tendría que darle una manzana. Bajo la perspectiva bíblica, ¿a quién se la debería de dar? Una pregunta muy difícil, ¿verdad? Le daría la mitad, dice. Pero es una manzana que tiene que dar. O sea, lo que quiero decirles yo, hermanos, es que nosotros como padres tenemos que entender que cuando nuestros hijos forman un nuevo hogar, la prioridad de nuestros hijos va a ser su hogar. Claro, eso no los va a eximir de algunas responsabilidades que tengan para nosotros, ¿verdad? Gary habló de eso. Pero la balanza tiene que inclinarse hacia su nuevo hogar. ¿O no? ¿Alguien piensa que es lo contrario? ¿Qué piensa? ¿Tendría que ser lo contrario? Es decir, que este hijo debería de estar luchando tanto por sus padres, tanto por su familia. Se debería de dar en un 100% a sus padres, se debería de dar en un 100% a su familia. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen eso? Es porque, miren, hermanos, si nosotros no entendemos eso, vamos a tener problemas y bastante serios. Hay madres y hay padres que exigen a sus hijos la misma responsabilidad que tenían que cuando estaban solteros. La misma cantidad de tiempo, y si ayudaban económicamente, la misma cantidad de apoyo económico, ¿verdad? La misma sumisión, la misma obediencia. ¿Qué más podríamos sumar a esto? Podríamos sumarle más cosas. Pero aquí tenemos una transición, hermanos. Aquí tenemos una transición de los padres a un nuevo hogar.
Y en esta transición necesariamente tienen que haber cambios. Y si no hay cambios, van a haber problemas. Es decir, que yo cuando me casé debí de haber cambiado en mi relación con mis padres. Y cuando mis hijos se casen, deberían de cambiar en esa relación conmigo. En tiempo, por ejemplo, y en muchas cosas más. ¿O estoy equivocado? ¿Qué piensa, Dariela? Y que nuestros padres no es que dejan de ser importantes, sino que siguen siendo muy importantes y valiosos y valoramos todo el trabajo que ellos hicieron por nosotros, porque ellos nos formaron, nos educaron, nos alimentaron y nuestro amor hacia ellos debe de permanecer de la manera de hijo a padre, ¿verdad? Pero mi prioridad de tiempo y de atenciones va a ser ahora mi esposo. Y no significa tampoco que yo no voy a estar pendiente de mis papás, sino que siempre pendientes, pero quizás ya no diariamente como yo estaba en la casa, sino esporádicamente, porque yo no los voy a estar viendo todos los días, sino que puedo llamarlos para preguntar cómo están, o si están enfermos, preguntar si necesitan algo, ¿verdad? Estar pendiente de esa manera en su salud y también haciéndoles saber que yo estoy pendiente de ellos emocionalmente con una llamada, que ya no es que me olvide de ellos, porque de repente los papás pueden sentir que ya no les amamos igual porque nos desconectamos, sino estar pendiente de ellos. Sí. Sí. ¿Alguien más tiene algo que decir? Sí, perdón. Sí. Y al casarse, obviamente que tengo que entender y aceptar que va a ser diferente ya la relación entre ellos conmigo y la relación tiene que disminuir a ser como es actualmente. Sí. Ahora, hermanos, no queremos presentar un falso concepto aquí, ¿verdad? De que el hijo se va y que ya no va a ser... No estamos hablando de eso, ¿verdad? Que ya no le va a hablar, que no la va a visitar, que no va a ser especial, que no le va a llevar un regalito. No estamos hablando de eso, porque podría confundirse lo que estamos diciendo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que ya los hijos, su prioridad es su nuevo hogar, ¿verdad? Va a ser su esposa o va a ser su esposo o van a ser sus hijos. Y que yo llego prácticamente a un segundo plano como padre, ¿verdad? Ya la prioridad para mis hijos va a ser su familia. De eso estamos hablando. Pero no estamos hablando de que no los van a visitar, de que no los van a llamar, de que no le van a decir papito y que no le van a limar las uñas como lo hacían antes, de repente que sí, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que ahora ellos están concentrados y centrados en su nuevo hogar, ¿verdad? De eso estamos hablando. Por favor, no nos vayan a malinterpretar, ¿verdad? Porque no queremos dejar esto. Claro, porque todavía ese mandato está sobre ellos, ¿verdad? Todavía ese mandato está sobre ellos. Por eso, miren, este texto es bien importante. Miren lo que dice. Él respondió, le dijo, ¿no habéis oído? Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, que tiene que llegar el punto en donde los hijos se van, en donde dejan atrás al papá y dejan atrás a la mamá y forman ellos un nuevo hogar, ¿verdad? Son responsables por ese nuevo hogar. Esperamos que toda la instrucción, que todo el consejo que nosotros les dimos a nuestros hijos, ellos lo pongan en práctica allí, en ese momento, ¿verdad? Pero debe de haber, obviamente,
una desconexión, ¿verdad? En cuanto a muchas cosas. Gary hablaba eso de, por ejemplo, las finanzas, ¿verdad? Ya los padres no son responsables de mantener a sus hijos. Por ejemplo, solo un caso, ¿verdad? ¿Alguien más, hermanos, tiene algo que decir? ¿Alguien tendría que... sí, Chilita? Pero el consejo del papá y la mamá pueden darle un consejo, va a aconsejarlo cómo estar con la pareja y con el esposo, ¿verdad? Sí, Sí. yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, si no tienen algo, quiero que vayamos a un texto bíblico. Génesis 30:30. Con esto creo que vamos a terminar. En Génesis 30:30 tenemos un mal suegro. Él se llamaba, ¿cómo se llamaba? Labán. Fíjense ustedes que Labán se aprovechó mucho de Jacob. ¿Quién me lee, por favor, Génesis 30:30? Yo pasaré hoy por todos los rebaños, poniendo aparte todas las ovejas machadas y saliendo. Perdón, me equivoqué. El 30 dijo. 30:30. Porque poco tenías antes de mi venida, y has crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, cuando trabajare también por mi propio campo. ¿Ah? Sí. Porque poco tenías antes de mi venida. O sea, le está diciendo Jacob a Labán que cuando él llegó a la casa de Labán, Labán estaba pelado, por decirlo así, ¿verdad? Cuando él llega a la casa de Labán, entonces el Señor prospera la casa de Labán por el trabajo de Jacob. Eso es lo que está diciendo Jacob, ¿verdad? En el versículo 30. Porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? ¿Qué está diciendo Jacob ahí? ¿Qué está diciendo Jacob? Ustedes conocen la historia, ¿verdad? De Jacob. La historia fue que Jacob trabajó por la mujer que amaba como 14 años, ¿verdad? Y Labán fue realmente un mal suegro. Se aprovechó de Jacob, ¿verdad? Lo hizo trabajar muchos años, ¿verdad? Entonces, cuando Jacob interpreta todo, él mira que cuando llega a la casa de Labán, Labán no tenía muchas cosas. Cuando él llega, empieza a trabajar, empieza a esforzarse, y entonces las cosas de Labán empiezan a crecer. Y llegó un punto en donde Jacob reflexionó, que es el versículo número 30, y reflexionó en relación a algo. Miren lo que reflexiona. Y ahora dice, hace una pregunta. ¿Cuándo trabajaré también por mi propia casa? Es decir, ¿qué se espera cuando una persona se casa? Cuando una persona forma su propio hogar, forma su propia familia. Que este nuevo hogar y que esta nueva familia enriquezca a los padres. Ese es el principio. Y que las cosas de los padres puedan crecer y que esta nueva familia esté en la nada. Esa es la idea. No, no es la idea. No es la idea. Y Jacob reflexiona sobre eso. O sea, tú tienes tus cosas y has crecido en tus cosas y eso está bien, dice Jacob. Pero ¿cuándo yo voy a tener mis propias cosas? ¿Cuándo va a ser el momento en que yo tenga mis propias vacas? En que yo tenga mi propia casa, dice él, pero hablando, creo yo, de los bienes. Entonces creo yo, y claro, eso está afirmado por la Escritura, que es bueno que los hijos puedan separarse
del hogar de sus padres y puedan crecer ellos con sus bienes, que puedan llegar a tener su casa, que puedan llegar a tener, ¿qué? Su negocio, por ejemplo, que puedan llegar a tener sus carreras, que puedan llegar a tener cualquier tipo de bienes, independiente a los bienes que sus padres llegaron a acumular a lo largo de la vida. Ese es el punto acá, que aparece en el versículo 30. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es correcto eso? ¿O es correcto que los hijos estén siempre usando el carro de los papás? Usando la cama de los papás, usando la casa de los papás, usando la tierra de los papás. ¿Verdad, hermana? Y yo creo que es el punto acá del versículo número 30, ¿verdad? Que ellos se fajen en la vida, ¿verdad? Y también trabajen y laboren para crear su propio patrimonio, incluyendo su casa, obviamente, ¿verdad? Pero incluyendo su propio patrimonio. Entonces ellos podrán decidir sobre su propio patrimonio y nadie fuera va a venir a incidir sobre sus cosas porque son de ellos. ¿Qué piensan? Hermana Chabelita, ¿qué piensa usted? Ajá, muy bien. ¿Ah? Ajá, léenos. ¿Cómo termina esta relación? ¿Se acuerda alguien? ¿Cómo termina? ¿Terminó bien o terminó mal esta relación? Saben que terminó mal. Terminó bastante mal. Labán y Jacob realmente terminaron separados. No vemos que tenía ellos como Noemí una bonita relación, ¿verdad? Precisamente por este tipo de cosas. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude. ¿Sí? Ah, sí. Son pachorrudos. Sí. No. Y hay hijos que en vida le piden la herencia, va. Pero ese es otro caso. Ya después podemos seguir hablando de eso, ¿verdad? De las herencias, pero que el Señor nos ayude, hermanos, a ser buenos suegros, a ser buenas suegras, ¿verdad? Que el Señor les ayude a ustedes a ser buenos suegros y buenas suegras. Terminamos.